Bien, damos comienzo entonces a la primera charla de la mañana. Estrategias para un año incierto, soja y maíz 22-23. Esta primera presentación está a cargo de la mesa de asesores de nuestra región y en este caso representada por el ingeniero Nicolás Signetti. Nicolás es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Litoral, es especialista en producción lechera, coordinador de la Comisión de Agricultura de la región Santa Fe Centro, es integrante del equipo ensayista de nuestra región, toda la red de ensayo que tiene montada nuestra región. Nico es uno de los protagonistas del éxito de la misma, y también participa de la mesa de asesores de la región Santa Fe Centro. Adelante, Nicolás, te escuchamos. Gracias, Rodi. Buenos días a todos. Mientras coloco la presentación, les comento que la idea es dar un marco de la campaña de cultivos de verano. Ahí la estoy colocando. Avisen ustedes si está compartida la pantalla. ¿Está Perfecto. compartida? Sí, Nico, se ve bien. Bueno, Te ve y se te escucha perfecto, Nico. bien. Tengo la barra arriba. Bien. Bueno, los temas a desarrollar para esta presentación van a ser la reducción de la superficie de siembra de trigo. Este año la falta de agua en el perfil del suelo y la falta de lluvias va a dar lugar a que se siembre más superficie de la planificada de lo que es de verano, debido a que hubo una baja en la superficie triguera. También vamos a ver brechas en años secos y lluviosos y estrategias a tener en cuenta para la campaña, tanto para maíz como para soja. Y después vamos a ver un modelo de costos, una simulación de costos que vamos a ver al final. Ahí, como pueden ver en el mapa, tenemos la región Nico. CREA Santa Fe Centro. Sí. Discúlpame, se te escucha bajito. ¿Ahí se escucha, Paula? Ahí lo que estamos viendo es el mapa de la región CREA Santa Fe Centro, en donde se ven los valores de agua útil promedios por localidad de abril a mayo. Esa medición es a los 2 metros de profundidad. Esto es información que nos ha dado la mesa de asesores de la región CREA Santa Fe Centro, tomada también parte de INTA Olivero y Mais Plus Agroideas. Si ven en el mapa, van a ver zonas que tienen menos de 200 milímetros de agua en los 2 metros, eso aproximadamente serían menos del 67% de la capacidad de retención que tiene el suelo. Y bueno, ahí están viendo las zonas que estarían teniendo ese inconveniente para empezar la campaña. Las personas que están por encima de los 200 milímetros, ustedes la están viendo ahí con los circulitos verdes, para que se ubiquen, son zonas que estuvieron menos afectadas y le dieron pie al productor como para pensar en sembrar trigo. Con respecto a lo que es el agua a los 2 metros del perfil del suelo, fíjense que las flechitas ahí abajo, que a medida que va aumentando y llega hasta los 200 milímetros, como para tener de referencia, vemos que podemos tener rendimientos que son de 3.000 kilos aproximadamente en un modelo teórico, y es importante esto conocerlo porque el agua útil representa el 55% del rendimiento. Podemos decir que explica el 50% del rendimiento de lo que es el trigo. Es importante para definir tecnologías de alta producción, eso, y para decidir la siembra de trigo. Vemos acá la reducción de área sembrada respecto a lo planificado. Tenemos una reducción importante en algunos CREA. Fíjense que tiene redondeles celeste, o elipses celeste, y rosadas. La celeste está en lo que es la parte de la subregión norte de nuestra zona, y la rosada en la parte de la subregión sur. Fíjense, el CREA Rafaela tuvo una caída del 60% de la reducción de área sembrada de trigo, CREA Castelar 77% de la superficie sembrada, y CREA San Francisco y el CREA Erizo Humberto Primo un 30% de esa superficie sembrada. Después tuvieron CREA Centro-Oeste Santa Fe, CREA Galvez, CREA Colonia Belgrano, y CREA El Ceibo,
que tuvieron una reducción que va desde el 10 al 15%, y el que menos haya reducido tuvo respecto a lo planificado fue el CREA Esperanza. Esa información, bueno, la tuvimos de lo que es la mesa de asesores. Las perspectivas a medio plazo para lo que es la campaña en la región CREA Santa Fe Centro, hasta ahora lo que se había planificado en junio, julio, agosto, julio se cumplió, y en agosto parecería que se va a cumplir, las condiciones no parecen mejorar. Lo que vemos ahí en el mapa, ese mapa llega hasta la fecha del 5 de agosto, pero bueno, por lo que se viene viendo, parecería que no mejoraría. En cuanto a la proyección fase ENSO para la campaña 22-23, vean en el cuadro que está a la izquierda, en el segundo trimestre, estaría pronosticado, bueno, y los productores van a tener que planificar para lo que es un año no niño. Ese año no niño se va a mover entre la niña y lo neutral. Fíjense las probabilidades de año el niño, desde los meses de junio, julio, agosto hasta febrero, marzo, abril, no superan el 10%. Y cuando uno entra a lo que es septiembre, octubre, noviembre, y ve la fila de septiembre, octubre, noviembre del 2022, ve un 97% de probabilidad de ocurrencia del evento no niño, versus un 3% del evento del niño. Y cuando uno quiere ver cómo se distribuyen las lluvias con respecto al promedio, lo que son las precipitaciones según la fase ENSO, va a tener que tener presente que cuando estamos en un año niña, las precipitaciones son inferiores al promedio en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Comienzan a retomar algo que se mantienen por debajo de marzo, y después vuelven a retomarse cerca del promedio, pasando el promedio en abril. Y cuando el año es neutro, las precipitaciones tienen una tendencia a subir en octubre, noviembre, diciembre, baja en enero, suben en febrero con respecto al promedio, y vuelven a bajar en el otoño. Eso, como para tenerlo en cuenta, no quiere decir que si es no niño, no llueve o sea muy seco, va a llover menos de lo normal. Con respecto a las estrategias para un año incierto, en lo que tiene que ver al maíz temprano, la idea es transmitir que, bueno, en la zona nosotros tenemos una base de datos. Esa base de datos tiene en este cuadrito de gráfico de cajas, que ahora vamos a ver, que están cargados aproximadamente unos 15.200 lotes de la zona, y ese gráfico de cajas se divide, si se fijan, según fase ENSO, y según subzona sur, que es la caja rectangular verde, y la subzona norte, que es la caja rectangular amarilla. Si ustedes se fijan ahí, en los años que son no niños, el promedio de rendimiento, como era esperar, es menor. Y la subzona sur tiene un mayor promedio de rendimiento que la subzona norte. Eso es por una cuestión de calidad de suelo. Tiene mayor calidad de suelo la subzona sur que la subzona norte. Y además, los techos de rendimiento y los pisos de rendimiento son superiores a la subzona sur. El gráfico es muy lindo, pero la idea de esto es ver cómo impacta. Uno tiene que estar pensando que cuando entra a lo que es una fase no niño, ese pasaje de fase al productor le va a costar, al entrar en este año, 22 quintales o 23 quintales, en lo que es la subzona norte. En la subzona sur, el costo va a ser de 25 quintales. Es decir, si uno tenía planificado para 90 quintales o para 80 quintales, va a tener que planificar o hacer los números para 22, 23, 24, 25 quintales menos. Eso es como primera herramienta de tener un año incierto, de tener en cuenta eso, de que cuando hagan las clasificaciones con sus asesores, vean eso. También podemos ver lo que es la elección del lote, conocer el agua útil. Esa agua útil es el agua útil en profundidad, la que vamos a ver en maíz. Es en el espesor del suelo, que va desde los 55 centímetros al 1,5 metros. Es un tanquecito que tiene el suelo, que tiene el maíz, en el suelo para estados reproductivos o estados fenológicos posteriores. Cuenta una parte de la historia porque después falta la lluvia. Es interesante conocer el agua útil en esta campaña, no todo el mundo la hace en trigo, y bueno, menos la hacen para maíz. Es importante saber para poder definir la siembra y definir la tecnología de producción que voy a usar. Me permite establecer pisos de rinde y techos de rinde, eso, según proyecciones después posteriores de lluvia.
Vamos a ver también algo de fecha de siembra y elección del híbrido, y vamos a ver un ensayito de la zona en lo que hace referencia a densidad de nutrición, no para explicarlo, sino para obtener conclusiones en cuanto a algunas estrategias que podemos tener para un año incierto. Fíjense, elección del lote. Estos son rendimientos de maíz temprano, según la clase de suelo. Fíjense que abajo van a tener la fase no niño y la fase niño. Cuando uno ve los suelos y nos quedamos con la fase niño, va a tener un ambiente 1, fíjense en el cuadro de la derecha, el ambiente 1 está identificado con las letras 1 y 2, y fíjense que el ambiente 2 va a estar identificado con los números, no son letras, perdón, son números 3 y 4. Lo que es 1 y 2 son suelos agrícolas, que lo que son 3 son suelo agrícola ganadero y 4 ganadero agrícola. En fin, la idea práctica de esto que el productor se lleve, que hay suelos de mejor performance y suelos de menor performance. Y el pasaje de un suelo a otro es una pérdida de 19 quintales de diferencia. Tengan en cuenta que ya empiezan mal el año, eligen un lote de menor calidad, van a seguir perdiendo rendimiento. La idea de esto es que no digo que rompan la rotación o que modifiquen la rotación, sino que lo que hagan es rever la rotación, hablar con los asesores y elegir los mejores lotes este año, para tener mayores pisos de rendimiento. Fíjense, para un año niño pasa lo mismo en un ambiente 1, en un ambiente 2, y una diferencia de 17 quintales podemos llegar a tener. Eso son diferencias en promedio. Agua útil en profundidad, en maíz temprano y los rendimientos. Acá lo que vemos es el agua útil, como habíamos dicho, que está en el espesor desde los 55 centímetros al metro de profundidad. Esto es para 41 lotes, este trabajito ya fue presentado en otra jornada. Fuente crea las petacas. Fíjense abajo, donde dice agua útil, que a medida que avanzamos en lo que es la acumulación en ese espesor, la acumulación de milímetros en ese espesor, llegamos a un valor de 100 milímetros. Ese valor milímetro lo podemos tomar como un valor umbral. Entonces, podemos establecer pisos de rendimiento, podemos establecer techos de rendimiento, y podemos ver rendimientos promedios. Pero fíjense que eso es obviamente una parte de la historia. Podemos establecer pisos de rinde, techos, promedios, pero depende después de las lluvias que se generen. Lo importante es saber que, por una cuestión práctica, los técnicos, fíjense que a medida que disminuye el agua, nosotros hablamos de una pérdida de 43 kilos por milímetro que podemos llegar a estar teniendo. O sea que tenemos pérdida ya por entrar a la fase denso no niño. Tenemos pérdida por elegir mal el lote, y tenemos las pérdidas por no hacer agua útil y sembrar en un suelo que no contiene esa agua útil. Es importantísimo ver eso, el agua útil. Eso te va a permitir definir tecnología para producir maíz y tecnología de alta producción. En el caso de lo que son fertilizantes nitrogenados, saben que están muy caros. Con respecto al rendimiento según la fecha de siembra, ahí fíjense que es para la subregión norte, la subregión sur, pero está colocado lo que es el año no niño. Entonces, para la subregión norte y para la subregión sur, hay algunos productores que dicen que van a sembrar, y les gusta sembrar del 21 al 31 de agosto, por una cuestión de que dicen que un golpe de calor les puede afectar el llenado de grano. Bien, hay otros productores que dicen que la fecha del 11 al 20 de septiembre son mejores. Con respecto a lo que son las fechas más tardías, hay bibliografía de eso, cualquier cosa más le voy a hablar de eso, pero se la pueden pasar por correo, si me piden yo se las paso. La idea es que cuando se pasa a sembrar a mediados de septiembre, lo que ocurre es que hay mayor uniformidad en el arranque, hay mayor uniformidad de emergencia, es emergencia temporal, no estamos hablando de la misma siembra, sino temporal en lo que es arranque del cultivo, altura de planta. Y eso implica, conocer eso, implica perder 10 quintales, y la mayor diferencia son cuando tenemos más de entre 15 o 20 días de atraso en la fecha, perdón, sí, en la fecha de siembra, a favor de la fecha de siembra que está más atrasada. No se ven grandes diferencias, por lo menos en la base de datos, o grandes beneficios al sembrar temprano, al contrario, se pierde rendimiento. En la zona norte puede ser de 10 quintales por hectárea,
en la subzona sur de 8 quintales por hectárea, eso tengan en cuenta que se trabaja con promedio. Y con respecto a lo que son las siembras tempranas, acuérdense, ya que van a tener un especialista hablando de maleza, la posibilidad de incorporación de herbicidas residuales con respecto a las precipitaciones es menor. Eso tengan en cuenta cuando hagan la planificación, porque los herbicidas por ahí no se incorporan y no estudian que lo tienen que actuar, y la posibilidad de incorporar herbicidas en preemergencia en las siembras que son de septiembre, eso aumenta, ya que se puede llegar a pensar en que se reanuden las lluvias a mediados de septiembre, o algo de lluvia pueda llegar a caer. Con respecto, fíjense, un ensayo de densidad de nutrición nitrogenada en maíz, estuvimos hablando de que tenemos que elegir el lote, de que hay que tener en cuenta el agua útil en profundidad, de que es interesante ver diferencias entre fechas de siembra, y también la importancia de la incorporación de los herbicidas residuales para que actúen. Ahí tenemos un ensayo, fíjense, que son dos híbridos, tiene 3 niveles de densidad, 3 niveles de nitrógeno, sumado de tratamiento. La idea de esto es tomar conclusiones, no es analizarlos. Si yo trazo una línea ahí, ¿qué se ve? Se vería que no todos los híbridos se comportan igual ante la variación de la densidad, ni tampoco todos los híbridos responden de igual forma ante el agregado de nitrógeno. Es decir, este año ustedes tengan en cuenta que es un año que no van a poder probar híbridos, van a tener que trabajar con híbridos conocidos en un año incierto. Híbridos que saben ustedes que tienen conocimiento de cómo se comportan en los lotes. Tengan en cuenta eso, porque si bien todos los costos suben, por ahí pueden conseguir bolsas que valen $25 menos, $15 menos, 10. Traten de no probar, traten de sembrar algo conocido, y que, bueno, que se conozcan en la zona y que tengan la experiencia ustedes en los lotes. Otra de las cosas a tener en cuenta es el ajuste de la fertilización nitrogenada. Fíjense que es necesario la fertilización nitrogenada, pueden ser más eficientes en el uso de agua al fertilizar con nitrógeno. Tengan presente también, no vamos a poder hablar de eso, pero el tema de la fertilización balanceada con fósforo, azufre, le va a permitir ser más eficiente en el uso de nitrógeno. Y bueno, tengan presente también que si no llueve, el nitrógeno no lo pueden usar porque el nitrógeno se mueve por flujo basal, se necesita agua para mover ese flujo de sales y iones. Entonces, bueno, el que ponga nitrógeno, si no tiene agua, tampoco lo va a poder usar, pero si hay agua va a ser más eficiente en el uso. Esas son cosas que uno tiene que ir viendo. Y si se fijan ahí, cuando ven a la izquierda de la tabla, fíjense 69 kilos de nitrógeno agregado y 276 kilos de nitrógeno agregado. Eso tengan en cuenta, yo creo que no es incierto más que la fuente, tiene que tener, porque se dice la urea, el guano, el sólido. Fíjense la logística, es muy importante la logística, por el tema de que estos años cuando están anunciados lluvias, vos no podés demorar la aplicación. Es decir, está anunciado para una fecha, vos planificás la aplicación para una fecha, y esa lluvia pasó, que a lo mejor no pasa como otros años húmedos. Esa lluvia pasó y la perdiste. Entonces la posibilidad de incorporar fertilizante nitrogenado se te puede escapar. La logística creo que es muy importante este año, un año incierto. Uno puede estar pensando, tiene 150 hectáreas, pide un camión, por ejemplo, cisterna que tiene 22.500 litros, uno divide por la densidad, 1,32, y después divide por 200 litros de hectárea. No necesita 100 hectáreas con eso, y tenés que traer otro. Entonces por ahí uno viene con una máquina que volea, te termina de aplicar, capaz que en un día le hace las 150 hectáreas o 200 hectáreas que tenga que hacer. Eso tengan en cuenta lo que es la dosis y la logística. En conclusión, lo que yo quería decir era conocer el híbrido, tengan en cuenta la logística y tengan en cuenta en ajustar la dosis nitrogenada con respecto a esto. Bien, ya terminando con las estrategias para maíz que podemos nombrar, vamos a empezar con soja. Al igual que lo que vimos en maíz, soja, fíjense, tienen el año no niño. Ese año no niño, al igual que el maíz, rinde menos, como de esperar que en un año niño. Y los promedios también son mayores para la subzona sur y para la subzona norte. Los techos de rendimiento son mayores y los pisos de rendimiento son mayores. Y la pérdida que implica el paso de una fase de no niño, de una fase de niño a no niño, o que sea niño,
que sea no niño, en la zona norte son una pérdida de, en promedio, 422 kilos por hectárea, y en la zona sur, 380 kilos por hectárea. Eso, como dije anteriormente, son todos valores promedios que se toman de nuestra base de datos. Como otras estrategias que podemos tener, además de conocer la caída de los rendimientos, podemos ver la elección de los grupos de madurez, el ajuste de fecha de siembra, según grupo de madurez, dos variables que son muy importantes para lo que es explorar rendimientos de alto potencial. La elección del lote, tengan en cuenta que la soja, lo que estamos viendo en las redes, es que reconoce el trabajo del productor. No es lo mismo un lote que es clase 1 o clase 2, que un lote clase 1 o clase 2 que respetó la rotación, que el productor trabaja con criterios de reposición de nutrientes, responde mucho más en eso. Les comento porque en el ensayo comparativo de rendimiento tenemos rendimientos que son altos, en lotes que son 3/4, clase suelo 3, clase 4, que serían un ambiente de una performance menor a lo que son un ambiente clase 1, clase 2, pero un ambiente que el productor se preocupa por mantener la rotación, por incorporar, trabajar con criterios de reposición de nutrientes, incorporar fertilizantes, es importante. Eso, como para explorar pisos más altos y techos más altos de rendimiento. No quiere decir que si tienen un suelo 3, 4, la soja no rinda, digamos. Tiene que prepararla el ambiente, la condición es esa. Y lo que es densidad, hay muchos productores que están informando, inclusive también que no participaría, que siguen trabajando con densidades de 350.000 a 450.000 plantas, y hay otros productores que siembran entre 160 y 220.000 plantas por hectárea. Tengan en cuenta eso porque eso primero es una cuestión logística. Y después tenés otro problema que es el costo de semilla, costo de la semilla que es inoculante, insecticida, y todo se encarece. Y en un año seco encima, lo que va a pasar es que te va a castigar la soja, la falta de agua. Habría que reducir el stand de plantas por hectárea porque después vamos a ver un trabajo de la zona que se hizo en Crea de Aves que eso demuestra que se pueden obtener buenos rendimientos con baja densidad. Es decir, en resumen, considerar sembrar plantas por hectárea en lugar de kilogramos por hectárea, como se viene haciendo. Para eso hay que controlar la sembradora y estar atrás. Grupo de madurez. Tenemos grupos divididos en cultivares de ciclo corto y los cultivares de ciclo largo. Los cultivares de ciclo corto generalmente, o no generalmente, tienen mayor rendimiento que los cultivares de ciclo largo. Y cuando tienen condiciones de alta fertilidad y disponibilidad hídrica, tienen más rendimiento. Bueno, se caracterizan por tener menor porte, son más petizos. Lo que hay que destacarle la genética de los cultivares ahora es que tienen un alto de ramificación, la verdad que alto, tienen mucha cantidad de vainas por chaucha y tienen una muy buena performance ante la reducción de la baja densidad, se comportan como plantitas. Son más sensibles a las limitaciones hídricas y fisioquímicas, sí, digamos, no les permite eso explorar su mayor potencial de rendimiento. Y después acá el especialista les va a hablar de lo que son plagas de enfermedades. Esto se caracteriza por tener mayor sensibilidad, se dice. Bien, con respecto a los cultivares de ciclo largo, vemos que tienen mayor plasticidad a la fecha de siembra, tienen un mejor comportamiento en suelos con limitaciones, ahí en la subzona norte ahí se usan más estos ciclos que en la subzona sur. Y después, otra de las cosas que se dice es que mayor tendencia al vuelco en ambientes favorables, eso yo no sé cómo sería porque para mí no está así. El tema de esto es que para mí es una cuestión de trabajar con altas densidades. El año pasado, en la localidad de López, entramos un ensayo de grupo 6, corto-largo, y los pasamientos entre surcos, el productor lo venía manejando a 52, a 35 y a 17,5. Y ahora sembramos 17,5. Y la verdad que los cultivares de ciclo largo, 6, corto y largo, no se volcaron a baja densidad. Lo que tenemos que hacer es, si sembramos una densidad,
la misma cantidad de plantas, reduciendo el espaciamiento entre surcos, no reduciendo el espaciamiento entre surcos y no modificar con plantas play. Pero eso estaría, digamos, para que ustedes lo vean, porque para mí no pasa eso. Eso pasa por un desajuste de la densidad. Y el resultado lo explica el ambiente, como veníamos hablando anteriormente en la diapositiva que vimos, el grupo de madurez y la fecha de siembra. Estos son datos del grupo de madurez, fecha de siembra para un ambiente 1 en la subregión sur. Fíjense que hay arriba, después para las otras diapositivas, figuran la cantidad de casos que están evaluados, 662 y 558. Acá lo que van a ver en este gráfico que está a la izquierda, los grupos de madurez 4. Y después lo que van a ver a la derecha, los grupos de madurez 5 cortos, 5 largos y 6 cortos. Los dividimos, están divididos así. Y fíjense que las barras azules son los eventos niños. Cuando vemos que en la zona estamos en un evento niña, en nuestra zona en ambiente 1, tenemos fechas de siembra que van desde el 1 de noviembre hasta el 20 de noviembre, como las fechas de siembra que uno puede elegir para esos ambientes. Se responden bien los grupos de madurez 4. Por ahí puede trabajar uno con estrategia más defensiva y elegir el grupo de madurez un poquito más largo, el grupo de madurez 5, que también se adaptarían bien a la fecha de siembra del 1 al 10 de noviembre. Esos son datos de la base de datos de la zona. Con respecto a un ambiente 2, fíjense que los rendimientos bajan. Acá un poco lo que van a ver son datos de lotes. Por ahí no es de esperar el comportamiento, digamos, parecido. Fíjense que en una niña el 21 de octubre tenemos acá un rendimiento de 25 quintales, después 24, es como que no habría diferencia entre grupos 4 y grupos 5 o 6. A ver, acá lo que hay son 259 casos y 128 casos, pero la idea es que en un ambiente 2 los rendimientos se reducen. Con respecto Nico, sí, para avisarte que te quedan 15 minutos, así estamos bien con el tiempo. bueno, Pablo. Bien, con respecto al grupo de madurez y fecha de siembra en un ambiente 1, tenemos la subregión norte, vemos los años niña y niño. Acá la recomendación de siembra para el grupo 5 o 6, como se ve arriba, sería entre el 1 de noviembre y el 20 de noviembre, pensando en que en esa zona sucedería un grupo de mayor aguante al suelo. Hay lotes que también se siembran con grupos 4 que tienen buena performance. Ya de hecho hay ensayos en la zona que se han sembrado y han tenido muy buena performance, pero bueno, estamos pensando en suelos con 3, 4 para los grupos 5 o 6. Siempre también anda muy bien en los suelos clase 1 y 2, obviamente. Y tenemos un ambiente 2 también que el rendimiento máximo lo esperarían en la fecha de siembra del 21 al 31 de octubre y del 1 al 10 de noviembre. Ante un evento niño con un niño. Perdón, niña con un niño. Respecto a densidad de siembra, este es un trabajo que se hizo para que esté familiarizado con lo que es el índice 100. La idea de esto es que explicar de que cuánto varía el rendimiento al variar la densidad. Si se fijan, yo voy a poner unos numeritos ahí en colores. Tenemos que densidades que van desde las 160.000 a 200.000 plantas por hectárea produjeron una merma de rendimiento del 1%, prácticamente nada, los ciclos 4 cortos. Y los 5 cortos, la merma del rendimiento fue de nada. 210.000 a 300.000 plantas por hectárea produjeron una merma de rendimiento prácticamente cero. Después tenemos para polarizar 410.000 a 500.000 plantas por hectárea y menos de 15 plantas por metro cuadrado, menos de 150.000 plantas por hectárea.
Fíjense que ahí en los extremos los rendimientos pueden variar de un 8% a un 21%. En negativos, pueden ser menores. Y como conclusión de este trabajo que se hizo, los mejores resultados se alcanzaron con densidades entre 16 a 25 plantas por metro cuadrado que se hizo. Bueno, como para ir viendo, llegando al final, tenemos un resultado proyectado. Se toma una empresa, un modelo, esto es un modelito, una empresa de 600 hectáreas. Tenemos los cultivos, tenemos el trigo soja, el doble cultivo trigo soja, soja de primera, maíz de primera, trigo maíz, girasol y sorgo, como para evaluar. Tenemos el precio, como ven ahí en el rectángulo rojo, el rendimiento de cada cultivo. Fíjense, la tiene 70 quintales de rinde, pero fíjense también que tiene $188 en fertilizante. Eso como para considerar sorgo. Con respecto a maíz temprano, en el caso que no haya agua, lo que se puede pensar es pasar por maíz de primera, pasar a maíz tardío, que son año, si no están dadas las condiciones de inicio, si se atrasa puede ganar o perder rinde. Y lo que es girasol, fíjense que está colocado 30 quintales de rendimiento, anda bien en cuanto a rendimiento y en ambientes de buena calidad, donde puede explorar, lo que hace es permitir construir un buen negocio en ambientes de alta calidad, el suelo es bueno. Tenemos gastos directos, que podemos ver ahí, para cada cultivo. Tenemos un alquiler asignado de 12 quintales para calcular los rendimientos de diferencia. Y tenemos costos, los gastos que tenemos, directo, cosecha, gastos fijos de tiempo como para sacar el ritmo de diferencia, quintales por hectárea. Lo que quería comentar acá es que los que siembran trigo soja, recuerden que este año fue un año con poca lluvia, no sé cómo se manejaron las dosis de fertilizante, por ejemplo, de sulfurón. A lo mejor algunos aplicó preemergencia de trigo, después el follaje, tener en cuenta, por las dudas, consúltelo con su asesor, el tema de lo que puede ser alguna fitotoxicidad para soja. El sulfurón se degrada por hidrólisis, tengan en cuenta eso, por las dudas que pueda llegar a haber algún problema en soja, yo me inclinaría por una soja STS. Bien. Y con respecto a maíz que va sobre trigo, tengan presente que el trigo fija el nitrógeno, van a tener que usar dosis mayores de fertilizantes, van a tener que hacer análisis de suelo para eso, y el tema de ver después cuando decidan la siembra de maíz de segunda, el agua también, cómo queda ese suelo después de un trigo, en cuanto a nitrógeno y en cuanto a agua. Y de resumen que tenemos, bueno, para maíz, el pronóstico de año seco ya nos condiciona a una expectativa de rindes 26% menor en años favorables, según la base de datos. El ambiente de producción, el año seco nos agrega variaciones de rinde, esperados en otro 25%, según un ambiente sea de buena performance o de low performance. El agua útil en profundidad, con que contamos a las siembras, nos quita 43 milímetros cada vez que reducimos el contenido de esta agua, 43 kilos por milímetro, cada vez que reducimos el contenido de esa agua. Y después también tenemos que, si hay que adelantar fecha de siembra, tengan cuidado que también tiene su costo en kilos. Y como ya resumen para soja, los años secos reducen las expectativas de rinde del cultivo en un 12% respecto a los resultados de años favorables. Las condiciones del ambiente de producción, especialmente en años secos, pueden manejarse, modulando de manera correcta el tipo de madurez, fecha de siembra elegidas para estos, y con la debida adecuación de la densidad y espaciamiento entre surcos. Las condiciones detrimentales pueden atemperarse.
Y para terminar, en un incierto ganar en estabilidad, conocer muy bien los recursos con que contamos en cada lote en el punto de partida, permanecer versátiles, diversificados y conservadores. Y nada más.